El Banco Central endurece la pelea por los ingresos brutos. Vamos a hablar de esto en mayor profundidad para poder comprender qué está pasando con el pago para aquellos que se abran una cuenta en provincia, a diferencia de aquellos que se lo abren, ¿no?, acá en Capital. Vamos a hablar de esto con Sebastián Mancuso, tributarista, que ya está en contacto con nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esta cuestión, ¿no? Con los ingresos brutos para poder comprender en mayor profundidad. ¿Van a pagar menos los que ingresen o abran cuentas desde las provincias? ¿Cómo funciona? Bueno, esto básicamente lo que hizo el Banco Central con esta resolución que salió en estos días, la resolución 8.444, lo que pretende es, digamos, permitir que las provincias empiecen a competir fiscalmente por las cuentas de los bancos, ¿no? O sea, los bancos ahora están habilitados a que cualquier usuario o cualquier cliente que quiera abrir una cuenta bancaria a través del home banking, a través de la aplicación, o sea, cuentas digitales, el banco va a tener la potestad de elegir el lugar de radicación de esa cuenta. Como esa Claro, cuenta se está radicando en forma electrónica, el banco puede definir que esa cuenta se administre desde una determinada provincia, que no necesariamente tiene que ser el lugar de radicación de la bien, cuenta física que tenía ese cliente o del domicilio del cliente, ¿no? Entonces, eso claro, abre una perspectiva muy grande. claro. ¿Y esto significa que se pagará mucho menos? ¿Cuánto es el porcentaje o el diferencial, no? Bueno, ahí tenés un abanico muy grande de tasas de ingresos brutos que pagan, que cobran las provincias, digamos, que es potestad de las provincias cobrarlas. Con lo cual, las tasas más bajas parten desde un 3,5% y las tasas más altas llegan inclusive hasta el 9%. Entonces, en definitiva, esas tasas las provincias las cobran a los bancos por su actividad financiera, y lo que pretende esta norma también es que luego los bancos, digamos, si ven reducida su presión fiscal de impuestos a los ingresos brutos por sus ingresos, que después eso derive en una disminución en las comisiones y en las tasas de interés que cobran los bancos a los clientes, ¿no? Claro. Entonces, en definitiva, si los bancos pueden administrar mejor la carga tributaria vinculada con su actividad, eso debería traducirse en un menor costo financiero para el cliente. Así que creo que es una medida que sirve porque también permite, digamos, que las jurisdicciones empiecen a competir en términos de tasa de impuestos, Total. con lo cual si una provincia quiere tener una mayor radicación de cuentas bancarias y con lo cual pretende cobrar, digamos, más ingresos brutos sobre las operaciones financieras que se desarrollen en su jurisdicción, evidentemente va a tener que bajar la alícuota, digamos, para poder Claro. competir con otras jurisdicciones, ¿no? Totalmente, es cierto esto que estás comentando. También qué pasa con estas cuestiones que pasan más bien internas entre medio de la política y el sector, digamos, tributario de lo que pagan las distintas provincias, que es lo que generó tanto revuelo, ¿no?, en el último tiempo, porque en línea de lo que busca el gobierno va en una dirección y lo que hacen las provincias quizás muchas veces va en otra dirección, lo cual esto hace que en el caso de la cadena productiva a veces se incremente más por los costos que tienen provinciales, municipales, bueno, y por supuesto eso cómo avanza, y esto quizás también, ¿no?, forma parte de lo que busca el gobierno. Ujú. Sí, tal cual, es una manera indirecta de meterse en una discusión de impuestos provinciales donde obviamente el Estado Nacional no tiene potestad, es potestad de Claro, las provincias, pero digamos, al desregular esta forma, digamos, de erradicar las cuentas bancarias, en definitiva, lo que hace es meterse un poco en estos impuestos provinciales, en el sentido de que abre el juego a que las provincias compitan entre ellas por ofrecer tasas menores a los bancos, ¿no? Y en realidad era una discusión que ya existía en el pasado sí, respecto a qué jurisdicción debían asignarse los ingresos vinculados a cuentas que se abrían en forma remota, en forma digital, ¿no? Porque claro, en definitiva, si bien obviamente el cliente puede tener un domicilio real, un domicilio donde opera, pero cuando abre digamos, una cuenta, digamos, sí, un número de cuenta bancaria nuevo, no necesariamente
tiene que ser el mismo que el del domicilio, digamos. Claro. En definitiva, es una cuenta en la cual va a operar financieramente y no necesariamente tiene que ser el domicilio de donde está radicado la persona. Así que me parece que esto, en definitiva, permite y flexibiliza la apertura de las cuentas en jurisdicciones más amigables desde el punto de vista tributario y debería redundar, por lo menos en el mediano plazo, en una disminución del costo financiero para los clientes. Así que Claro. esperemos que funcione de esa manera y que permita abaratar el costo del crédito en Argentina. Totalmente. Ahora metiéndonos en otro tema que también se estuvo hablando esta semana, ¿no? Con respecto a la inocencia fiscal, que se dio a conocer el borrador. No sé si los pudiste ver, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más, digamos, destacados? Bueno, el punto, por ahí uno de los puntos más destacados es que se amplía, digamos, la posibilidad de entrar en este régimen para todos los contribuyentes, excepto para los grandes contribuyentes nacionales. O sea, Claro. para los contribuyentes tienen un patrimonio realmente muy alto, pero antes teníamos o ahora, digamos, actualmente tenemos un límite, porque todavía esto es un proyecto, ¿no? Tenemos un límite de 1.000 millones de ingresos y 10.000 millones de pesos de patrimonio para poder entrar en este régimen de inocencia fiscal. Y a partir de ahora, con este proyecto, lo que pretende es que los contribuyentes que excedan esos límites también puedan entrar, salvo que el fisco los haya nominado como un gran contribuyente nacional, que en definitiva es un porcentaje mínimo, digamos, de los contribuyentes que tiene la Argentina y son contribuyentes que tienen un patrimonio muy, muy alto. Entonces, Claro. deja abierta la puerta para que mucha más gente pueda entrar al régimen de inocencia fiscal y después también se eliminan ciertas presunciones vinculadas a los depósitos de dinero en cuenta. Se relajan esas presunciones de incremento patrimonial no justificado, que es una cuestión técnica fiscal, pero que lo que permite es que los contribuyentes puedan depositar dinero en las cuentas bancarias sin el riesgo de que el fisco considere que esos depósitos en realidad fueron ingresos no declarados y que generen, digamos, el pago de impuesto a las ganancias sobre esos depósitos, ¿no? Entonces, Claro. en definitiva, se relajaron aún más esos controles, Y lo que va a tiene permitir. un tope, ¿no? De tiempo. Tiene un tope de tiempo, exacto, sí, es hasta el 2027 y después, digamos, se vuelven a las condiciones originales. Así que es como una ventana de tiempo para que los contribuyentes que por ahí tenían ciertos reparos y ciertas dudas respecto al funcionamiento del régimen, puedan aprovechar esta ventana de tiempo con un relajamiento mayor de las normas como para que efectivamente esto sea considerado como un blanqueo en la práctica, digamos, a tasa cero, bueno, y se animen a depositar esos fondos en los bancos, ¿no? ¿Cuánta confianza Y consideras como que decía, esta venta. ¿Cuánta confianza considerás Sí. que puede llegar a tener, ¿no? El argentino hoy en día para poder blanquear, digamos, este dinero, que también es otra medida por las cuales el gobierno busca que empiecen a circular estos dólares del colchón? Pero ¿qué pasa en la Argentina, ¿no? Donde a mí me gusta siempre preguntar y dar noción, donde cambian siempre las ideologías y los partidos, lo cual aquel que, digamos, quiere venir a blanquear algo, viene otro gobierno con otra medida, te pone impuestos a lo que blanqueaste y es todo una ida y vuelta, la cual, ¿qué confianza se le da, ¿no? al contribuyente? Bueno, ese es el gran punto del que mencionás, Paz, porque me parece que digamos, el éxito relativo que tuvo hasta ahora este tema de ganancia simplificado y la ley de inocencia fiscal, justamente tiene que ver con esa lectura de que no se sabe qué pasa después en diciembre de 2027, ¿no? Claro. Entonces, un poco la gente dice, bueno, yo deposito, yo confío, pero después una vez que tenga, digamos, mis recursos y mi dinero en el sistema, me van a aumentar las tasas de imposición y voy a tener que pagar más impuestos a partir de que hice este depósito. Entonces, lo que hay que tener en claro es que este régimen es un derecho adquirido y en definitiva, hacia atrás claramente no va a tener ningún impacto porque es un derecho adquirido y eso no puede cambiar pese a un cambio de gobierno. Hacia adelante, en realidad el único punto digamos, que
que podría ser evaluable es, en el caso de bienes personales, que me aumenten la alícuota del impuesto a los bienes personales, que, digamos, está tendiendo a ser el 0,25 anual, claro, ¿no? Que es muy bajo. En la medida que se mantenga digamos, este color político, obviamente eso no va a pasar. Si hay algún cambio del punto de vista político, eventualmente puede haber algún cambio en alícuotas, sobre todo en bienes personales, pero me parece que tampoco es un cambio tan relevante que pueda hacer cambiar una decisión, porque digamos, a lo sumo la tasa puede ser subida al 1%, tal vez, que obviamente es digamos, un impuesto adicional que mucha gente por ahí no quiere pagarlo, pero lo importante es que este blanqueo, entre comillas, lo que permite es evitar el pago del impuesto a la ganancia, que es el 35% del monto que uno deposita eventualmente. Entonces creo que la ganancia del régimen o el beneficio está en eso, y después, bueno, obviamente la felicidad nunca puede ser completa y a veces uno tiene que pagar algún impuesto adicional en el futuro. En este caso, bienes personales está muy bajo, puede aumentar eventualmente con un cambio de signo político, pero no sería tan grave. Entonces me parece que es un régimen para aprovechar. Totalmente. Sebastián, gracias por estar en contacto y por supuesto aclarar todos los puntos, ¿no?, que son fundamentales y que seguramente el otro lado los están solicitando porque no se entiende muchas veces. Las cuestiones más fiscales son más complejas, ¿no? Sebastián, gracias. Bien. Bueno, gracias a vos, Paz. Un placer, hasta luego. Ahí hablábamos con Sebastián Mancuso, tributarista. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.